¿Alguna vez te has detenido a reflexionar cuánta paz perderíamos si cada pensamiento que cruza por nuestra mente decidiera quedarse a vivir allí sin ningún filtro? A lo largo del día, nuestra mente es visitada por una avalancha constante de ideas, recuerdos, voces, opiniones ajenas, temores y suposiciones. Muchos de esos pensamientos no vienen con la intención de edificarnos, sino de ocupar espacio, de sentarse en el trono interior y comenzar a dirigir nuestra forma de ver la vida. Lo más inquietante no es que estos pensamientos aparezcan, sino que muchas veces los aceptamos sin cuestionarlos. Creemos que todo lo que pensamos nos pertenece, cuando en realidad gran parte de nuestros pensamientos han sido sembrados por experiencias pasadas, heridas emocionales no sanadas, fracasos, palabras dichas por otros o influencias culturales que se han infiltrado lentamente en nuestro interior. Sin darnos cuenta, cedemos el gobierno de nuestra mente y permitimos que fuerzas externas decidan cómo sentirnos, cómo reaccionar y cómo vivir. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Opiniones por todas partes, exigencias constantes, comparaciones, miedo al futuro y presión por encajar. Todo eso compite por un solo lugar, el centro de nuestra mente. Y cuando ese centro no está bajo el gobierno de Dios, inevitablemente se llena de ansiedad, confusión y agotamiento emocional. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela una verdad liberadora: nuestra mente no fue creada para vivir en caos, sino para ser un espacio de paz, claridad y propósito. La Biblia nos enseña que existe una paz que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. No es una paz frágil ni momentánea, sino una paz profunda, firme y constante. Es la paz que nace cuando decidimos permitir que Dios reine en lo más íntimo de nuestro ser. Isaías 26:3 lo expresa con una precisión poderosa: Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque ha decidido confiar plenamente en su cuidado. Esta promesa no es simbólica ni poética, es una realidad espiritual disponible para todo aquel que decide rendir su mente a Dios. No se trata de ignorar los problemas ni de negar las dificultades, sino de cambiar el lugar desde donde pensamos. Cuando Dios gobierna nuestra mente, dejamos de reaccionar desde el miedo y comenzamos a responder desde la fe. Permitir que Dios gobierne nuestra mente no significa únicamente eliminar pensamientos negativos o controlar impulsos. Significa un cambio radical en el trono interior, porque siempre habrá alguien gobernando ese espacio, o el miedo, o la fe, o la ansiedad, o la confianza, o las heridas del pasado, o la verdad de Dios. Allí donde reina el miedo, la mente vive en constante tormenta, pero cuando Dios ocupa ese lugar, la tormenta externa puede continuar, aunque por dentro todo comienza a ordenarse. La paz de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma la manera en que las enfrentamos. Esa paz silencia el ruido interior, fortalece el corazón y nos permite avanzar con firmeza aun cuando el camino no es claro. Ese es el poder que transforma vidas desde lo profundo, no desde la superficie. La Escritura nos presenta un ejemplo claro y poderoso de alguien que entendió este principio de manera radical: Daniel. Su historia no comienza en un ambiente favorable ni en un lugar seguro. Comienza en medio de una presión constante, rodeado de tentaciones, amenazas y una cultura completamente opuesta a su fe. Daniel no estaba en un templo, estaba en un palacio extranjero, sirviendo a un rey que no conocía al Dios verdadero. Cada día, Daniel enfrentaba una batalla silenciosa por su mente. Todo a su alrededor buscaba moldear su manera de pensar: la comida, el idioma, las costumbres, los valores y hasta las leyes del imperio. Babilonia no solo quería cambiar su nombre o su apariencia, quería cambiar su manera de pensar. Pero Daniel tomó una decisión firme y consciente: no contaminarse. Decidió que aunque su cuerpo estuviera en Babilonia, su mente seguiría gobernada por el Rey del Cielo. Esa decisión no fue impulsiva ni emocional, fue una determinación profunda, tomada antes de que llegara la presión. Y esa postura interior lo llevó a experimentar la intervención de Dios, a recibir sabiduría sobrenatural y a ser protegido incluso cuando su vida estuvo en peligro. La vida de Daniel nos enseña que permitir que Dios gobierne nuestra mente no es un concepto abstracto, sino una decisión práctica que tiene consecuencias reales. Cambia la forma en que enfrentamos la tentación, la presión social y las crisis. Cambia el rumbo de nuestra historia. Hoy necesitamos hacernos una pregunta honesta y profunda: ¿quién gobierna realmente nuestra mente? No se trata de lo que decimos públicamente ni de lo que aparentamos, sino de los pensamientos que más tiempo ocupan nuestro corazón. ¿Son pensamientos de fe o de temor, de gratitud o de queja, de esperanza o de derrota? Porque todo lo que se siembra en la mente,
tarde o temprano, dará fruto en la vida. Si sembramos la verdad de Dios, cosecharemos paz, fortaleza y propósito. Pero si permitimos que la semilla sea el miedo, la duda o la mentira, el fruto será ansiedad, confusión y desgaste interior. La Biblia nos recuerda que esta batalla no es física, sino espiritual. Cada día hay pensamientos que intentan ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Ideas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en fortalezas internas. Por eso, la Escritura nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que alimenta nuestra mente termina moldeando nuestra vida. Si constantemente escuchamos voces de miedo, nuestra mente se inclinará hacia la ansiedad. Si llenamos nuestro interior de crítica y negatividad, nuestras palabras y actitudes reflejarán dureza. Pero si elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, con oración y gratitud, poco a poco nuestro interior será transformado. Este gobierno de Dios sobre la mente no ocurre de manera automática. Comienza con una decisión diaria. Cada mañana, al despertar, abrimos las puertas de nuestra mente y decidimos quién entra y quién no. Decidimos si seguiremos el consejo de la palabra de Dios o la opinión del mundo. Esa decisión constante, aunque parezca pequeña, determina quién gobierna realmente nuestro interior. Cuando Dios gobierna la mente, el miedo pierde su autoridad y la fe ocupa su lugar. La fe no elimina los problemas, pero cambia nuestra postura frente a ellos. Nos permite vivir con confianza, descansar en la certeza de que Dios ya está obrando y avanzar aun cuando no entendemos el proceso. Renovar la mente es un proceso continuo. No basta con una experiencia espiritual intensa de vez en cuando. Se requiere disciplina, humildad y perseverancia. Necesitamos exponernos diariamente a la verdad, permitir que el Espíritu Santo nos examine y estar dispuestos a cambiar aquellas formas de pensar que no están alineadas con la voluntad de Dios. Proteger esa renovación es igual de importante. Una mente renovada debe ser cuidada. No todo pensamiento merece quedarse. No toda voz merece ser escuchada. Permanecer en Cristo es la clave para que la transformación no se pierda. Cuando llenamos nuestra mente con lo verdadero, lo justo y lo puro, el enemigo pierde espacio y poder. El propósito final no es solo tener una mente limpia, sino una mente llena de los pensamientos de Cristo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él, responder como Él y vivir con su perspectiva. Significa actuar con humildad, compasión y obediencia, incluso cuando el mundo piensa diferente. Cuando una persona vive con una mente gobernada por Dios, su vida se convierte en un testimonio vivo. Otros notan la paz en medio de la tormenta, la claridad en medio de la confusión y la firmeza en medio de la presión. Y esa paz no es teoría, es experiencia real. Vivir con una mente gobernada por Dios no es un ideal inalcanzable.